Lo que se está haciendo contra la nación argentina es una guerra mental. Se acciona sobre el inconsciente colectivo para dominar mentalmente a la nación argentina. Y eso se hace a partir de conocimientos de metafísica. La metafísica tiene que ver con lo que está después del plano físico, con lo espiritual, con lo mental. La propaganda y la aplicación de conocimientos metafísicos se usan para esclavizar a la nación argentina. Metafísica y política. Esta es la combinación que tenemos que conocer y manejar. La metafísica, que según Aristóteles es lo que viene después de la física, la metafísica está explicada en la Biblia. Tiene que ver con el conocimiento de la ley. La ley es la ley espiritual. Tenemos que conocer la metafísica y la política porque los enemigos de la nación argentina utilizan la metafísica aplicada a la política para esclavizarnos. Debemos combinar la política con la metafísica que se nos explica en la Biblia, que es un manual de metafísica, conocer la ley espiritual para entonces conducir una política de liberación nacional argentina. El fútbol, como el deporte, es un instrumento de formación humana, de formación de las personas, de formación del carácter. En ese contexto es que están las competencias. Ahora, si observamos lo que dicen algunos relatores de fútbol pagados por la mafia financiera transnacional, vemos que por un lado hay relatores de fútbol que en el contexto del relato de los partidos siembran odio entre los distintos países de la América nuestra. Relatores que envenenan a los chilenos contra los argentinos, a los argentinos contra los brasileños, a los brasileños contra los venezolanos, a los venezolanos contra los colombianos, a los colombianos contra los mexicanos contra los uruguayos. Utilizan ataques a jugadores de fútbol que son deportistas para fomentar odio entre nuestros países. En el caso de la Argentina, lo que más fomentan es la teoría, la costumbre del sufrimiento. Nacimos para sufrir, nos dicen. Tenemos siempre que sufrir. El dolor en la vida es inevitable. El sufrimiento es el dolor extendido en el tiempo. Dolor siempre hay, pero elegir el sufrimiento es innecesario y es poco inteligente. Y nos inoculan, nos infiltran vocación de sufrimiento, porque eso nos mantiene en energía baja, en pensamiento bajo, y eso nos lleva al fracaso y a la frustración. Todo el tiempo, una y otra vez en los partidos de fútbol, nos explican que tenemos que sufrir, y eso va en contra de nosotros. La mente de una persona tiene su parte consciente y su parte inconsciente. La mente inconsciente es la tierra fértil. Donde crece aquello que se siembra. Tenemos que fiscalizar y tener mucho cuidado con lo que nos siembran en la mente inconsciente a través de los medios de comunicación. Porque lo que se siembra en la mente inconsciente es lo que sembrado en la tierra termina creciendo después. Tenemos que sembrar pensamientos positivos, pensamientos de éxito para nosotros e impedir que nos infiltren en la mente inconsciente como parte de la guerra mental que nos hacen
pensamientos negativos que nos lleven a la frustración, al sufrimiento, al fracaso. La guerra en esta última generación se desarrolla esencialmente en el terreno de la mente. Es una guerra mental. Dios es la mente infinita, universal. La mente de la persona está compuesta por la mente consciente y la mente inconsciente. Para lograr el objetivo bueno de realización personal que todos tenemos, es necesario que lo que queremos, lo que decidimos querer de bueno en la mente consciente, esté también impreso en la mente inconsciente, de tal manera que la mente inconsciente esté alineada con la mente consciente. Por eso Jesús nos dice, donde dos de ustedes están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ustedes. Eso significa, en mi nombre significa el atributo de Dios que es armonía. Lo que nos están diciendo es que cuando la mente consciente y la mente inconsciente están alineadas en armonía, fluye la energía divina creadora en función de lo que nosotros decidimos que queremos. Cuando la mente inconsciente no está alineada con la mente consciente, estamos en una situación de fracaso. El detalle es que en la guerra mental que nos están haciendo, nos infiltran en la mente inconsciente elementos negativos, perjudiciales, que nos llevan a la derrota y al fracaso, a la no realización. Y entonces lo que queremos a nivel consciente no encuentra cauce en la mente inconsciente y se produce el cortocircuito. De ahí que el objetivo de la guerra mental es siempre infiltrar nuestra mente inconsciente. Y nuestro trabajo es revertir esa infiltración con la determinación y la determinación consciente de cuáles son las cosas que verdaderamente queremos y que vamos a realizar en función de nuestros objetivos. La dinámica del reino de Dios es la expansión. Esta es la enseñanza que subyace en las parábolas de Jesús, nuestro amado Maestro. La dinámica del reino de Dios es la expansión. Los enemigos de la nación argentina, que conocen la ley de crecimiento, la ley de la expansión, están sembrando nuestra tierra de yuyo venenoso. Están sembrando en nuestra tierra fuerzas centrífugas, que son fuerzas disgregadoras, divisionistas, rupturistas. Siembran lo que ellos saben que por ley de expansión después va a crecer. Es fundamental tener en cuenta esto. Cosas aparentes que surgen aparentemente de la nada han sido y siguen siendo sembradas en nuestra tierra específicamente para destruir a nuestro país. Y el detalle importante, esencial, que tenemos que tener en cuenta es que lo hacen con el conocimiento que tienen de la metafísica, de la ley espiritual, en este caso de la faceta de lo que es la ley de la expansión, la ley de crecimiento. Todo lo que se siembra en la tierra crece, todo lo que se siembra en el terreno fértil de nuestra mente se expande y se materializa. La mente inconsciente
es un jardín en el que crece aquello es clave tener esto presente. La mente inconsciente es un jardín en el que crece aquello que se siembra. Y es fundamental que nosotros mismos hagamos la siembra y que no la hagan nuestros enemigos. Hay que dejar a Dios ser Dios. En esto consiste la fe. Para empezar de nuevo y hacerlo de manera mejor, los argentinos debemos tener en claro que somos recreados por la renovación de nuestra mente. Es clave tener en cuenta esto. Dios es misericordioso, nos da lo que necesitamos. Y nosotros, sabiendo que debemos recrearnos en la renovación de nuestra mente, entonces es ahí que encontramos la salida liberadora, libertadora, en el término específicamente sanmartiniano, que cruza la cordillera de los Andes, vence las montañas de las dificultades a través de la renovación de la mente, adquiriendo una nueva perspectiva de la realidad, entendiendo en profundidad qué es lo que nos está pasando. Uno de los mecanismos que utilizan contra nosotros los argentinos es imponer en los medios de comunicación gente tóxica. Y esa gente tóxica, que son los mercenarios de los medios de comunicación al servicio de la mafia transnacional, esa gente tóxica se ocupa de envenenarnos la mente. Y eso que ellos siembran en nuestra mente se difunde, se expande a través de nuestra propia acción inconsciente, sin que nos demos cuenta, porque se impregna nuestra mente de la toxicidad, del veneno que nos infiltran a través de los medios de comunicación, y eso es después lo que hablamos, lo que hacemos en el transcurso del día. El ciclo pascual, eso que Carl Gustav Jung llama proceso de individuación, está reflejado en la Biblia cuando se habla de Jacob. Jacob llega a un río. De este lado del río, en su vieja forma de ser, en la primera etapa de su vida, en el hombre viejo, Jacob es egoísta, está separado de Dios, se enoja y se pelea con su hermano. Entonces tiene una lucha interior. Vence su lucha interior, entonces cruza el río y se transforma en Israel. Israel es quien sigue a Dios y se abraza con su hermano. El cruce del río simboliza el paso del viejo estado de conciencia al nuevo estado de conciencia. Y lo que define fundamentalmente al nuevo estado de conciencia es el amor de la persona a Dios y a su prójimo. Por eso Jacob deja de ser Jacob, pasa a ser Israel, que sigue a Dios y se abraza con su hermano. La multiplicación de los peces y los panes. 5 panes y 2 peces. Se nos dice que había una multitud hambrienta.
Entonces los apóstoles, los discípulos le dicen a Jesús, ¿cómo los vamos a alimentar si son muchos? Y Jesús les dice, traigan lo que hay. Y le llevan 5 panes y 2 peces. Jesús lo multiplica y todos comen hasta saciarse. El detalle es, primero, 5 panes y 2 peces nos están mostrando el número 7, que en términos espirituales significa el proceso completo. ¿Completo de qué? Completo de Dios, la intervención de Dios, con la experiencia humana. Jesús, Dios, activa la ley de la expansión, la ley de crecimiento, con lo que los hombres ponen en términos de que aportan 5 panes y 2 peces. La intervención de Dios multiplica, es multiplicadora, es expansiva. Es la ley de crecimiento, la ley de la expansión. Es lo que, con mucho acierto, nuestros hermanos brasileños pusieron en su bandera. Orden y progreso. La creación es una cuestión de orden y progreso. Por eso se nos dice en la Biblia, en el Génesis, que Dios crea el mundo en 6 días y uno descansa. Ahí otra vez tenemos el 7. 6 días y uno descansa. La creación es un proceso. Se podría haber escrito que Dios en un momento, en un instante, creó todo. Sin embargo, se nos dice que un día crea el sol, un día crea la tierra, otro día crea los animales y así sucesivamente. Se nos está indicando que la creación es un proceso. El proceso completo se significa siempre con el 7, Y en la multiplicación de los peces y los panes se nos está explicando que la dinámica del reino de Dios es la expansión. Dios tiene una dinámica de expansión, de crecimiento, y la ley de expansión y de crecimiento es lo que están utilizando políticamente con sus conocimientos metafísicos en contra de la nación argentina. El ciclo pascual, el proceso de individuación, se refiere a un cambio en el estado del ser, un cambio en el estado del ser de la persona. Y ahí está José de San Martín, serás lo que hay que ser, si no serás nada. El cambio de estado del ser que se da en la persona que antes era renegada, rebelde a Dios, y que después pasa a seguir fielmente a Dios, se refleja en la Biblia se quiere mostrar en la Biblia a través del cambio de nombre de la persona. Hay un cambio en el estado de conciencia, un cambio en el estado del ser, y entonces la persona se llama diferente. Es así que Jacob pasa a ser Israel. Que Simón pasa a ser Pedro. Que Saulo pasa a ser Pablo. Son formas literarias en las que se nos explica que la persona humana tiene que transitar una transformación de la mano de la comunión con Dios, del seguimiento de Dios, del abrirse para ser guiado y enseñado por Dios. Entonces se produce un cambio en el estado del ser de la persona. Y ese cambio en el estado del ser implica que la persona deja de estar amarrada al ego y se empieza a centrar en el yo superior, achicar el ego para agrandar el alma. Lo más importante que aprendemos de Jesús es que Dios es siempre un Dios bueno. Dios es misericordioso. Y es en Dios, en nuestra relación con Dios, en nuestra dinámica de dejarnos enseñar y guiar por Dios, es en esa dinámica, ¿sí?, que encontramos la realización personal. Dios siempre es bueno, Dios siempre es misericordioso. La clave está en abrirnos a la enseñanza y a la guía de Dios. Eso es lo que aprendió Jacob
en su lucha interior y por eso se transforma en Israel. La filosofía griega era una tradición espiritual. Los griegos tenían conocimientos limitados hasta que los más pudientes de ellos, gente como Pitágoras, como Platón, como Heráclito, que vivían, esto era Grecia, acá estaba Asia Menor, acá estaba Egipto. Los filósofos griegos eran estudiosos que por ser pudientes vinculados al comercio, viajaron a Egipto y estudiaron metafísica, estudiaron espiritualidad con los sabios de Egipto. Entonces llevaron, una vez más, esta es la zona de Palestina, pero en ese momento estaban las ciudades griegas, llevaron a las ciudades griegas, a Atenas, ¿sí? Llevaron los conocimientos de la espiritualidad, de la metafísica egipcia, y ahí es donde se desarrolla la escuela de filosofía como tradición espiritual de Platón y de Aristóteles. La ventaja de Grecia fue la apertura en el contexto de su posición geográfica, donde se cruzaban todos los viajes por mar y por tierra, en el terreno del comercio, de las caravanas comerciales, de las flotas comerciales. Grecia estaba en el centro de ese ir y venir de gente de todas partes, gente que venía de la India, de la antigua Persia, de Egipto, y en ese cruce, en ese centro de cruce de todos que era Grecia, precisamente porque supieron abrirse a la enseñanza de todos, se desarrolló lo que conocemos como la antigua filosofía griega. Esa antigua filosofía griega es una recolección de las enseñanzas, de la tradición espiritual que viene de Egipto, de la India, de la antigua Persia, y que se expresó fundamentalmente a través de Platón, de Aristóteles y de Heráclito. La apertura, el intercambio de ideas, el aprender por contraste, y entonces el conocimiento de la ley espiritual. Cuando se nos habla en la Biblia de Egipto, se nos está refiriendo como alegoría a la zona de confort. El faraón representa al ego. Esta zona de confort es lo que hoy podríamos llamar el consumismo materialista. O sea, la persona obsesionada solamente con tener bienes materiales. Esa zona de confort, estamos ahí sujetos por el ego. Dios nos convoca a una superación de este bajo nivel de conciencia y para eso utiliza a nuestro yo superior que está representado en Moisés. Siguiendo la parte más elevada de nuestra conciencia, atravesamos el mar de dificultades, atravesamos el desierto, ese vacío interior, ese desierto interior, y llegamos al nuevo estado del ser, al nuevo estado de conciencia, que es la tierra prometida. El ciclo pascual es lo que de una manera se llama, lo que Jung refiere como el proceso de individuación. Lo que Hermann Hesse menciona cuando habla de que la vida es un viaje hacia sí mismo. El ciclo pascual es la resurrección de la conciencia, es la integración de la sombra y de los distintos aspectos de nuestra mente en términos evolutivos de lo que es la persona, que tiene que ver con lo que dice Hermann Hesse en cuanto a que la vida es un viaje hacia sí mismo, porque implica
vencer los aspectos negativos que han sido sembrados en nuestra mente inconsciente, las creencias limitantes, los mandatos, los mensajes venenosos infiltrados sin nuestro consentimiento, hasta encontrar finalmente lo mejor de nosotros mismos que yace en nuestra mente y que es lo que realmente refleja nuestro mejor estado del ser. Ahí es donde San Martín dice: serás lo que hay que ser, si no serás nada. Y todo esto tiene que ver con lo que buscamos, con lo que nos va a liberar definitivamente, que es la pulsión de vida. La pulsión de vida es la vida eterna de la que nos habla Jesús, la vitalidad plena constante que la encontramos a partir de la renovación constante de nuestra mente en un proceso de recreación constante de la persona que somos, integrando nuestros distintos aspectos. Entonces elevamos nuestro estado del ser y desde la elevación de nuestro estado del ser podemos vencer la guerra mental que nos están haciendo. La Biblia es un manual de metafísica. Esos conocimientos metafísicos, esos conocimientos espirituales, la ley espiritual es conocida desde hace miles de años a través de la espiritualidad, de la tradición espiritual de la India, de Egipto, que llega a los griegos en la zona de Palestina, donde ellos tenían parte de sus ciudades, los griegos, y se desarrolla en esa zona geográfica, en el encuentro entre las caravanas que venían de la India pasando por Persia y los filósofos griegos que fueron a estudiar metafísica a Egipto. Se desarrolla el conocimiento metafísico, el conocimiento de la ley espiritual, que está reflejado, entre otros libros, en la Biblia. También está reflejado en la Odisea de Homero, de los griegos, o en el Bhagavad Gita de la India, en el relato de Krishna y Arjuna. El detalle es enfatizar que se trata de conocimientos metafísicos, de conocimientos espirituales, cuya utilización consciente incide en la práctica concreta de nuestra vida. En la Biblia leemos que Dios le dice a Abraham: deja la tierra de tus parientes, abandona la casa de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Esa tierra a la que lo convoca Dios a Abraham, esa tierra prometida, es el nuevo estado de conciencia. Abraham tiene que dejar de pensar esquemáticamente como sus ancestros, como sus abuelos, como su padre y su madre. Tiene que abrirse a la línea expansiva de la mente infinita universal que es Dios y acceder a un nuevo estado de conciencia según sus propias circunstancias de vida en el contexto de la guía y de la enseñanza de Dios. Es la evolución humana que tiene que ver con esa dinámica expansiva de Dios. Dios le dice a Abraham: abandona la tierra de tus parientes, deja la casa de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Es decir, seguir a Dios para elevar nuestro estado de conciencia, tomar la posta de quienes nos precedieron generacionalmente e ir a más, e ir a mejor, a través del seguimiento de Dios. La tierra prometida no es un lugar físico, no es un lugar geográfico. La tierra prometida es el nuevo estado del ser, el nuevo nivel de conciencia al que nos convoca Dios. Jesús nos enseña que para nuestra evolución personal debemos abrir nuestro corazón y nuestra mente. Él utiliza la palabra aramea efetá, que significa abrite, abrí tu corazón y abrí tu mente. Y lo grafica muy bien en la parábola de El buen samaritano. En Samaria
Las personas se mezclaban sin sectarismo, sin racismo, y entonces se ayudaban unos a otros por el simple hecho de que se hacían prójimo del otro. Prójimo del otro. ¿Por qué? Porque tenían compasión. Jesús nos enseña que hay que abrir el corazón y la mente a través de la parábola del buen samaritano para hacerse prójimo del otro y actuar desde la compasión. A partir de ahí nos habla de integrar lo que es distinto y aceptar lo que es diferente cuando señala que el que no está contra nosotros está con nosotros. Es otra vez un mensaje de amplitud, de aceptación de lo diferente y de integración. La guía y la enseñanza de Dios nos llega a través de la inspiración. A veces decimos mi inspiración. En realidad, la inspiración es de Dios, es el susurro de Dios en nuestro corazón. Nos llega, la recibimos y cuando la seguimos estamos recibiendo la guía y la enseñanza de Dios. La inspiración de Dios es precisamente lo contrario a lo que viene del ego, que es el aspecto más bajo de nuestra mentalidad mundana. El ego está infectado de viruta, de la porquería psíquica que hay en nuestra mente. Entonces la contradicción se produce entre la inspiración de Dios, y acá lo tenemos a Israel, que sigue a Dios, y el ego, Jacob, que está sometido a la influencia de la viruta, de la porquería psíquica que hay en nuestra mente. La inspiración de Dios integra, construye y sana, fundamentalmente sana. Mientras que lo que viene del ego, de la porquería psíquica que hay en nuestra mente, separa, destruye y enferma. La clave es, desde Adán y Eva para acá, que le dan la espalda a Dios por seguir a la serpiente del ego, la clave es precisamente retomar, volvernos a Dios para dejarnos guiar por la palabra que nos llega, la inspiración de Dios, esa inspiración, esa voz interior que todos tenemos, porque eso nos conduce al proceso que integra, que construye y que sana. La Biblia es un criptograma. Es decir, la Biblia es un mensaje cifrado. Es un conjunto de relatos donde se nos da a entender, entre líneas y en clave muchas veces, ¿sí?, el conocimiento de la metafísica, el conocimiento de la ley espiritual. Cada relato que hay en la Biblia tiene escondido adentro, hay que saber encontrarlo, un mensaje, una enseñanza sobre la ley espiritual, sobre la ley metafísica, ya sea la ley de crecimiento, la ley de la expansión, el principio por el cual, así como es adentro, es afuera. Toda la Biblia es un mensaje cifrado, es una obra literaria en clave y hay que profundizar en ella para darse cuenta qué es lo que se nos está enseñando. El asunto es que aquellos que atacan a la nación argentina para desintegrarla
conocen muy bien la ley metafísica, la ley espiritual, que está escondida en el texto de la Biblia, y la están utilizando contra nosotros. Es como quien toma el conocimiento de la electricidad y lo usa para generar a propósito un cortocircuito y a través del cortocircuito el incendio de la casa. La idiosincrasia de la Argentina, la tradición cultural de la Argentina, está marcada a fuego por la enseñanza de Jesús en relación a la parábola del buen samaritano. Esa es la apertura de corazón que caracteriza a la nación argentina. Y dos ejemplos de ello muy claros son René Favaloro y Daniel Barenboim. La apertura del corazón de los argentinos es constante hacia lo diferente por el simple hecho de la generosidad del darse. Tanto Barenboim como Favaloro y también César Milstein dijeron siempre, señalaron, eso se puede ver en YouTube, que su mejor aprendizaje en términos de calidad de persona lo recibieron precisamente en la patria de ellos, en la Argentina. Siguiendo a nuestro ser superior, a nuestra conciencia más elevada, actuando conforme la inspiración que nos llega de Dios, unimos, integramos, pacificamos, sanamos y construimos. Eso está en la carta que San Martín le escribe a Estanislao López y Artigas. San Martín, desde la persona sana que era, les decía: unámonos, paisano mío, para vencer a los extranjeros que nos quieren dominar. Es lo que José Hernández cosecha como aprendizaje de esas décadas y nos convoca a la ley primera de los argentinos. La ley primera para los argentinos. José Hernández escribe en el Martín Fierro: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Bien, los argentinos seamos unidos porque esa es la ley primera según la enseñanza de José de San Martín, el libertador. El imperialismo extranjero y la mafia transnacional apuestan a aplicar el principio romano de dividir para dominar. Nosotros tenemos que hacer triunfar la ley primera de los argentinos, que en términos sanmartinianos, en la línea patriótica que nos interesa, es la unidad de los argentinos. Lo que viene de Dios une, y la ley primera para nosotros es la unidad de los argentinos. Los argentinos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera.